Hola, soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y vamos a ingresar a nuestra sesión número 8, que trata sobre las funciones trigonométricas inversas, tres de ellas específicamente, las funciones seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Y nuestro objetivo es construir esas tres de las 6 que existen, de esas 3 funciones trigonométricas inversas, que son las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Y adicionalmente determinaremos algunas de esas funciones trigonométricas para algunos ángulos. Bueno, para comenzar, remitámonos un poco más atrás a la sesión que tuvieron sobre funciones inversas, ¿cierto? Hay que recordar bien qué es la función inversa para poderla utilizar en este caso particular para construir las que llamaremos nuestras funciones trigonométricas inversas. Entonces recordemos que si f de a en b, que tiene que ser el rango de la función, es decir, nuestro rango ya, nuestro codominio está ya restringido al rango de la función, si eso es una función real, entonces su función inversa, a la cual se le ha llamado f a la menos 1, va de b en a, ¿sí? Es decir, cambia el rango como dominio ahora nuevo y termina en a, que era desde donde arrancaba la función original. Entonces esa función, esa tal función inversa existe si, solo si, f es una función inyectiva, ¿sí? O utilizando un criterio geométrico que es el de la recta horizontal, como ustedes lo vieron en otra sesión, ninguna recta horizontal debe cortar a la gráfica de la función f en más de un punto, ¿sí? Sin embargo, como ustedes saben, puede decirse que en la práctica casi ninguna de las funciones que uno examina, ni siquiera las más sencillas como la función cuadrática o las cúbicas, funciones tan sencillas como esas, ni siquiera ya son inyectivas. Es decir, casi que puede decirse que en la gran mayoría de las situaciones, las funciones que uno examina, las más comunes, no son inyectivas. Eso en todo su dominio, ¿sí? Me refiero a todo su dominio. De ahí que el dominio en la gran mayoría de esas funciones deba ser restringido a un conjunto lo más grande posible, de modo que f quede inyectiva y en consecuencia para que exista la inversa de esa función f que uno está poniendo, ¿sí? A la cual ya, como les dije, hemos llamado f a la menos 1. Y en tal caso, la función inversa de f a la menos 1 después de una restricción, si es que hay que hacerla, una restricción apropiada del dominio de la función original, está dada, su definición está dada mediante la siguiente equivalencia, como lo pueden apreciar en la presentación. Y es igual a f a la menos 1 de x, si, solo si, x es igual a f de y. Es decir que cuando uno busca la inversa de esa función, ¿cierto? La inversa de la función, está buscando los valores de y para los cuales al aplicarle la función original nos da x, que es a lo que le queremos calcular la inversa. E inmediatamente, como todo se invierte en la función inversa, entonces el dominio de la función inversa de f a la menos 1 ahora se convierte en el rango de la función original. Y el que era el rango de la función inversa ahora se convierte en el dominio de la función original. Eso nos va a permitir, de paso, conociendo el dominio y el rango de la función original, determinar el dominio y el rango de la función inversa también. Y una cosa muy importante es que por la propia definición que tiene la función inversa debe satisfacer automáticamente dos condiciones, ¿cierto? La primera también la pueden apreciar allí en la presentación, f compuesto f a la menos 1 de x tiene que dar x para todo x del dominio de la función inversa f a la menos 1, ¿sí? Porque recuerde que las x trabajan dentro de la función inversa primero y luego se compone con la función f. Y por otro lado, f a la menos 1 compuesto f de x, o sea, f a la menos 1 de f de x, también tiene que dar x para todo x, ahora del dominio de la función f, porque ahora las x tienen que entrar primero en la función f para ser evaluadas y después ser compuestas con f a la menos 1. Listo. Una cosa importante es que las funciones trigonométricas no son ajenas a esa no inyectividad que presenta la mayoría de funciones reales que uno construye, tal y como lo podemos mirar ya en sus gráficas. Entonces van a observar aquí las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente y nos vamos a dar cuenta geométricamente que esas funciones efectivamente no cumplen con la inyectividad que uno quisiera para poder invertir las funciones que uno conoce con el rango ya restringido, con el codominio ya restringido simplemente al rango, a sus imágenes. Entonces observen por favor ahí la función seno en la presentación, la función seno de x, como ustedes ya la han conocido, como la han construido en otra sesión, y noten que hay una recta en azul que está cortando a la gráfica en más de un punto. Eso significa que nuestra función seno no es inyectiva.
Función coseno, que es muy similar a la de la función seno, está un poquito desplazada, pero de nuevo, trazamos una recta horizontal que aparece ahí en azul y observen que la está cortando en muchos puntos. De hecho, donde nosotros permitamos que se expanda toda, es claro que la está cortando de hecho en infinitos puntos, pero basta con que la corte ya en 2 puntos y la función no es inyectiva en todo su dominio, que son los reales en este caso, tanto para la función seno como para la función coseno. Y la función tangente, que la pueden apreciar allí también, miren la recta en azul que la está cortando en más de un punto, ¿sí? En más de un punto. Además, en cada gráfica he destacado algunas partes que están en rojo porque van a ser supremamente importantes para la restricción, pero ya vamos para allá, ¿sí? Ya vamos a retornar a las gráficas y miraremos qué restricción se está haciendo. Entonces, lo primero, podemos ver, como les dije, que ninguna de las 3 gráficas anteriores es inyectiva. Sin embargo, podemos restringir el dominio de cada una de ellas a respectivos conjuntos en los cuales resulten ser inyectivas y, por lo tanto, invertibles esas funciones, ¿sí? Esos conjuntos son intervalos y los hemos indicado en color rojo en las gráficas anteriores. Entonces, quiero que retornemos a cada una de esas gráficas. La función seno, observen que yo he destacado una parte que se encuentra en color rojo y el intervalo también. El intervalo aparece como un segmentico allá, ¿sí? Un segmento que se encuentra entre menos pi medios y pi medios. Ese es el intervalo más grande al cual podemos restringir la función seno y más fácil de trabajar, porque podríamos restringirlo inclusive más adelante. Yo qué sé, entre 5 pi medios y 7 pi medios, por decir algo, ¿cierto? Hacer esa restricción allá, pero pues, va a ser más difícil para trabajar. Entonces, un intervalo muy cómodo para trabajar y lo más grande posible es de menos pi medios a pi medios. Observen que si ya yo quitara toda la función por los lados, la parte que está en negro, y me quedara solo con esa porción en rojo, ahí la función va a ser inyectiva porque esa recta horizontal la va a cortar únicamente en un punto, ¿sí? De eso se trata, tratar de restringir para poder hallar la función inversa o determinar cómo construir la función inversa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra restricción ahorita va a estar de menos pi medios a pi medios para la función seno a fin de poder hallar su inversa, ¿sí? Noten que el rango no cambia, el rango ya está listo, el rango se encuentra entre menos 1 y 1, que es el rango que tenía originalmente. Las restricciones para la inversa se llevan a cabo exclusivamente en el dominio de la función, ¿sí? Función coseno, bien, lo mismo. Noten que destaqué una sección en rojo sobre la curva que corresponde al intervalo que aparece como un segmento en rojo desde 0 hasta pi. Esa va a ser nuestra restricción. Recuerden que es lo más grande posible, es decir, si yo avanzara un poquito después de pi, por ejemplo, un poquito, la función empezara a subir un poquito, ¡trum!, ya va a llegar a una recta horizontal y la va a cortar en 2 puntos. Si lo dejara ir un poco hacia la izquierda de 0, empezar a bajar un poquito la función coseno, por ejemplo, en ese caso que estamos viendo ahí, y trazáramos una recta horizontal, la va a cortar en 2 puntos. Es decir, que ese es el intervalo lo más grande posible y sencillo para trabajar, en donde la función coseno va a quedar inyectiva, después de que borremos todo lo que aparece a su derecha y a la izquierda del intervalo que hemos escogido, pero eso lo haremos ahorita. Y por último, la función tangente, he destacado de nuevo una sección en rojo, que se encuentra entre menos pi medios y pi medios, sin incluir a pi medios y sin incluir a menos pi medios, porque esos valores no hacen parte del dominio de la función tangente, ¿sí? Como lo vimos alguna vez cuando construimos las funciones trigonométricas. Y noten que inclusive ahí están las asíntotas verticales que impiden que la función toque a esos puntos, ¿sí? Entonces, allá está destacada la sección en rojo que vamos a tomar ahorita para la restricción, y la parte del segmento en rojo que se encuentra entre menos pi medios y pi medios con 2 puntos abiertos ahí en negro que indica que no puede tomar esos valores. Por lo tanto, el intervalo va a ser abierto en la restricción. Listo. Vamos a ver más precisamente qué es lo que ocurre acá. Entonces, he aquí las restricciones. La primera, la función seno de x se restringe al intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios, como les hice notar ahorita en la gráfica, ¿cierto? La función coseno de x se restringe al intervalo 0 a pi cerrado, ¿sí? Y por último, la función tangente se restringe al intervalo menos pi medios a pi medios abierto, porque recuerden que no podíamos tomar a esos dos debido a las 2 asíntotas que posee la función tangente, ¿sí? Y ahora sí, con esas restricciones nosotros podemos definir la inversa de cada una de esas funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, la primera, vamos a definir la función inversa. ¿Vía qué? Vía la equivalencia. Las 3 funciones las vamos a definir vía esa equivalencia que tienen las funciones inversas cuando uno las define. Cualquier función inversa, en particular para estas.
Entonces, la función seno inverso, que denotaremos por sin a la menos 1, o si usted prefiere, por sen a la menos 1, o también por arcsin o arcsen, se define mediante esa equivalencia. Entonces, y es igual al seno inverso de x, si solo si x es igual a seno de y. Entonces, como ocurre en la definición de las funciones inversas, ¿sí? Estamos buscando un valor de y tal que al aplicarle la función seno de y, seno a esa y, nos dé x, es decir, a lo que le queremos calcular el seno inverso. Ilustraremos esa definición más adelante para ver cómo calcular los valores, pero es muy importante tener en cuenta eso. Segunda cosa ahí, eso tiene sentido para todo x en menos 1 a 1, es decir, que la función seno inverso solo se puede calcular para valores que se encuentran entre menos 1 y 1, que era el rango de la función seno, pero que ahora se convirtió en el dominio de la función seno inverso. Por eso el cambio. Recuerden que hay un cambio entre dominios y rangos de una función con respecto a la otra, porque todo responde a una inversión de todo, tanto de las gráficas, de los ejes. Por eso en el proceso del cálculo de la inversa uno intercambia las variables x y y, ¿cierto? Todo está fundamentado en eso, en la noción de inversa. Y segundo, también muy importante, es que la y que usted ingrese en la función seno en la equivalencia a la parte derecha tiene que estar entre menos pi medios a pi medios, que recuerden que menos pi medios a pi medios fue la restricción que hicimos sobre la función seno. Entonces, las x se tienen que mover en una parte muy específica y las y también, ¿sí? X entre menos 1 y 1, y entre menos pi medios y pi medios. Bien. La función coseno inverso, que se denota por cos a la menos 1 o también por arc cos, arco coseno, se define por, nos remitimos a nuestra equivalencia, y es igual al coseno inverso de x, si solo si x es igual a coseno de y. De nuevo, estamos buscando entonces, al hallar el coseno inverso de x, un valor de y para el cual, cuando se le aplique coseno a esa y, entonces nos dé x, que es el argumento de la función coseno inverso. Eso es lo que uno busca con la inversa. Ahora, lo mismo, esto sucede para todo x entre menos 1 y 1, pues porque recuerden que ahora el que era rango de la función coseno, que era de menos 1 a 1, se convirtió en el dominio de la inversa, en este caso del coseno inverso. Y por otra parte, y debe estar entre 0 y pi, porque ahí era donde se movían las x en la restricción, se movían entre 0 y pi. Pero como ahora hay un intercambio en la inversa, ahora las y son las que se mueven entre 0 y pi. Bien. Será más claro ahora con las gráficas, claro. Y la función tangente inversa, por último, que se denota por tan a la menos 1, o también por arctan, indicando la arcotangente, se define por, otra vez nuestra equivalencia que define las inversas, y es igual a tangente inversa de x, si solo si, x es igual a tangente de y. Y ahora eso sucede para todo x en los reales, porque recuerden que ese era el rango de la función tangente. La función tangente no tiene problema en moverse en toda la y. Entonces, ahora, como ese era el rango de la función tangente, ahora se convierte en el dominio de la función tangente inversa. Y recuerden que las x, estaban restringidas en la función tangente entre menos pi medios y pi medios sin incluirlas. Ahora son las y en la inversa, o sea que las y deben tener ese comportamiento. Solo pueden pertenecer al intervalo abierto de menos pi medios a pi medios, como se ve allí en la presentación, ¿sí? Y una última nota ahí, con respecto a la tangente inversa, mucho cuidado que eso es un error clásico de los estudiantes, y es que tangente inversa de x la parten en seno a la menos 1, o sea, seno inverso sobre coseno inverso. Eso es falso, así no se definió la tangente inversa. La función tangente inversa se define mediante esa equivalencia que aparece ahí en la pantalla, ¿sí? Para nada tiene que ver, aunque la tangente se define como seno sobre coseno, desafortunadamente la tangente inversa de x no es coger al seno inverso y irlo entre el coseno inverso también, como si se invirtiera todo en el seno del coseno. No, no funciona así. Ojalá fuera así. Sería muy sencillo trabajar de esa manera, pero no es la definición de la tangente inversa. Bien, entonces sean muy atentos con eso para no ir a cometer errores en los cálculos de la tangente inversa de ciertos valores, ¿no? Listo. Entonces, aunque ya les hice como esa aclaración ahí para que quede claro qué es lo que está pasando, entonces noten que en todas las definiciones anteriores están incorporados el dominio del rango de cada función. Cuando se hizo la lectura de dónde estaban las x y dónde están las y, lo que estamos haciendo es diciendo cuál es el dominio y el rango de la función inversa esa que estamos definiendo, ¿cierto? Y como les dije, esos dominios y rangos se calcularon basados en unas igualdades que pusimos ahorita, y es que el dominio de la inversa de f a la menos 1 es lo mismo que el rango de la función original,
y que el rango de la función inversa, f a la menos 1, es lo mismo que el dominio de la función original, la que nos dieron, ¿cierto? Ahí aparecen las dos igualdades. Y específicamente, estos son los dominios y los rangos de nuestras funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio del seno inverso? Va a ser el intervalo menos 1 a 1 cerrado. Y el rango del seno inverso es el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios. Recuerde que se invirtió todo, tanto en la restricción como en el rango que tenía originalmente la función, donde variaban las y y dónde quedó variando las x con la restricción. Dominio del coseno inverso, el intervalo de menos 1 a 1 cerrado, y el rango del coseno inverso, el intervalo 0 pi cerrado. Dominio de la tangente inversa, los reales, ¿cierto? Que era el dominio, que era el rango de la función tangente, pero ahora es el dominio de la tangente inversa. Y el rango de la tangente inversa es menos pi medios a pi medios abierto, que originalmente era el dominio de la función tangente restringido, ¿cierto? No en todo, porque ya sabemos que ahí no es inyectiva, restringido. Cuando se restringió al intervalo de menos pi medios a pi medios, ahora ese es el rango de la tangente inversa. Y además, recuerden que por la definición de la inversa se deben cumplir unas relaciones de composición, la función f con su inversa y la función inversa con la función f, con la función que nos dieron. Entonces, por la definición de la inversa vamos a tener 6 relaciones, ¿cierto? Un par por cada función trigonométrica inversa definida. Lo primero, seno de, o sea, seno compuesto con el seno inverso, seno inverso de x tiene que dar x para todo x de menos 1 a 1, cerrado, porque ahí es donde actúa la función seno inverso. Y por otro lado, si hacemos la composición al contrario, seno inverso compuesto seno de x también nos da x, pero eso sucede para todo x que esté entre menos pi medios a pi medios, porque ahora la x entra primero en la función seno para poder después componer con la función seno inverso. Listo, con la función coseno ocurre algo semejante. Coseno de coseno inverso de x da x para todo x de menos 1 a 1, que es el dominio del coseno inverso, y al contrario, coseno inverso de coseno de x da x para todo x de 0 a pi, porque ese es el dominio de la función coseno restringido. El otro, tercera, tangente de tangente inversa de x da x para todo x en los reales, que es el dominio de la tangente inversa. Y si la hacemos al revés, invertimos el orden de la composición, ahora nos queda tangente inversa de tangente de x, da x también, pero ahora para todo x en menos pi medios a pi medios abierto, que fue donde se restringió la función tangente para que tuviera inversa. ¿Sí? Deben cumplirse esas relaciones. Y por último, vamos a revisar las gráficas de las inversas trigonométricas. Listo, veamos que ahí tenemos la función seno, he destacado la parte que está en rojo, como les dije. Vamos a hacer desaparecer toda esa parte de la derecha que no nos interesa, nos quedamos con la parte en rojo que es donde se puede invertir. La recta y igual a x que nos ayuda para el dibujo de esa función, y observen cómo se forma la función inversa, que es simétrica a esa función. ¿Sí? Miren dónde quedaron los intervalos, esa es la gráfica de la función seno inverso. Función coseno inverso, coseno inverso, ahí tenemos todo el coseno, nos quedamos con la parte donde quedó inyectiva, trazamos la recta y igual a x cuya simetría o cuya recta nos ayuda en la simetría para la función. Mírale ahí cómo se formó, esa es la gráfica, la que aparece en azul, la función y igual a coseno inverso de x. ¿Sí? Por último, la función tangente inversa, miren toda la tangente y nos vamos a quedar solo con esa franja que está en rojo. ¿Listo? Trazamos la recta y igual a x. La simetría con respecto a esa recta nos permite dibujar la función tangente inversa de x. Mírenla ahí. Todo se tiene que invertir, incluidas las asíntotas verticales antes. Véalas ahora, se convirtieron en asíntotas horizontales y esa es la gráfica de la función tangente inversa de x. Listo, las podemos aquí ver ya dibujadas para resumir. Miren ahí nuestra gráfica y seno inverso de x. Noten que nuestra gráfica, como debe ser, ahora las x se mueven entre menos 1 y 1, miren el eje x. Inclusive la gráfica es extraña comparada con muchas gráficas que uno ha tratado porque quedó como encajonada, ¿cierto? Quedó encajonada entre menos 1 y 1. No es como las tradicionales gráficas que se ven por toda parte, o expandiéndose en el eje y en gran parte de él, o expandiéndose en el eje x en casi todo o en todo, ¿cierto? Esta gráfica queda encajonada como en una especie de rectángulo, ¿cierto? Las x entre menos 1 y 1, miren que no hay nada más de gráfica para allá, no puede haber nada a la derecha y nada a la izquierda.
y las y quedan moviéndose como debe ser entre menos pi medios hasta pi medios. Miren que hasta ahí llega la gráfica, no puede pasarse de ahí, ¿sí? Rango de dominio de esa función de menos 1 a 1, ahí está. Y rango de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Función coseno inversa, como la acabamos de construir. Miren cómo quedó su gráfica y noten que también queda metida como una especie de cuadrado. Hay algo que no la deja salir en X y un intervalo que no la deja salir en Y. En X no puede salirse de menos 1 a 1, como ocurrió con la función seno inverso. Mírenla ahí. Y en Y, que es el rango, no se puede salir del intervalo de 0 a pi. Por eso la función, observen que en Y quedó desde 0, quedó ahí sobre el eje X y de ahí para arriba, pero llega hasta pi y no puede seguir nada más de la función. Esa es la gráfica de la función coseno inverso. Y la función tangente inversa, note que nuestro dominio son los reales. Por esa razón es que ahora esa gráfica, contraria a las dos anteriores, se expande, ¿cierto? Se extiende más bien a lo largo de todo el eje X, ¿sí? Ese es el dominio de la función. Pero el rango, ese sí está muy limitado, está limitado solo al intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Y las asíntotas son las que hacen que él, aunque esté muy cercano de pi medios, nunca va a poder llegar a pi medios. Las asíntotas que eran verticales antes, ahora se convirtieron en asíntotas horizontales. Es decir, cuando digo antes eran la función tangente, allá eran asíntotas verticales. Ahora son asíntotas horizontales para la función, ¿sí? Nuestra gráfica, de menos pi medios a pi medios, sin incluirla. Por eso las asíntotas, todos los reales, nos da el dominio de toda esa función. Y vamos a dedicar ya el resto de nuestra sesión a mirar los valores, cómo calcular, sobre todo cómo usar la definición de cada una de esas funciones trigonométricas inversas a ciertos ángulos, ¿sí? Es decir, sobre todo a dominar la definición, que es lo que quiere decir que y sea igual, digamos, a seno inverso de x, sí, solo si x es igual a seno de y. Listo. Entonces, para ello, vamos a ilustrar eso con 5 ejemplos consecutivos. El primero, quiero que hallemos seno inverso de la raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, para eso vamos a recordar, según nuestra equivalencia, que y es igual al seno inverso de raíz de 2 sobre 2, si, solo si, la raíz de 2 sobre 2 es igual al seno de y. ¿Sí? Entonces, por un lado, primero, que ese raíz de 2 sobre 2 sí tenga sentido en el dominio de la función seno inverso, y lo tiene, porque raíz de 2 sobre 2 es un número, si ustedes van a su calculadora y hacen esa división, se van a dar cuenta que es un número que se encuentra en el intervalo menos 1 a 1. Por eso tiene sentido tomar el seno inverso, por un lado. Segundo, necesitamos entonces que el valor de y que hallemos sea tal que al aplicarle el seno nos dé raíz de 2 sobre 2. Y eso, como vamos a ver, es un ángulo notable. Entonces, miren, el valor de y que estamos buscando debe estar en el intervalo de menos pi medios a pi medios porque las y se tienen que mover ahí porque son el rango de la función. Y debe cumplir que al aplicarle a esa y que yo halle el seno nos dé raíz de 2 sobre 2. Ese es un ángulo notable conocido por nosotros cuando hicimos la construcción de los ángulos notables. Ese valor fue muy especial en esa función y lo construimos acá en la sesión 4. Yo me encargué de hacer esa construcción acá. Ese valor es de un ángulo notable que es y igual a pi cuartos. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno inverso de raíz de 2 sobre 2 es igual a pi cuartos. Listo. Así es que se halla el valor sin calculadora en este caso, ¿cierto? Por supuesto que uno tiene a la mano la calculadora para que calcule eso, pero la idea acá es que aprendan siquiera los ángulos más simples, a qué valor corresponden para esas funciones trigonométricas inversas, ¿cierto? Al menos para los que uno debe conocer, porque nosotros hicimos aquí una construcción de ángulos notables y en las tablas para las 6 funciones trigonométricas, desde seno hasta cosecante. Acá estamos interesados solo en 3 de ellas, ¿cierto? Ejemplo 2, hallemos el coseno inverso de un medio, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor que estamos buscando vendrá dado por la equivalencia y igual a coseno inverso de un medio, si, solo si, un medio es igual a coseno de y. Y claramente, un medio está en el intervalo de menos 1 a 1, por lo tanto tiene sentido preguntar por el coseno inverso de un medio, que es un valor del dominio de la función coseno inverso. Ahora, ¿qué observamos acá? Que el valor y igual a pi tercios, que corresponde a un ángulo notable construido acá, es un ángulo que pertenece al intervalo 0 pi, ¿sí? Como ese pi sobre 3 se encuentra en el intervalo 0 pi, entonces vamos a poder calcular efectivamente para ese valor el coseno, ¿cierto? Coseno de pi tercios da un medio, porque corresponde a un ángulo notable que sabíamos que el coseno de pi tercios o coseno de 60 grados, como quiera tratarlo, da un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro valor del coseno inverso para un medio es igual a pi tercios. Estamos devolviendo como especie de parte de la tabla que teníamos para ángulos notables, la estamos devolviendo con las inversas.
Entonces, coseno inverso de un medio es pi tercios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo le aplique coseno a pi tercios, yo sé que eso me da un medio. Ejemplo número 3, calculemos el seno inverso de menos 1. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? Para eso se elaboró este ejemplo. Entonces, igual, se utiliza la equivalencia y igual a seno inverso de menos 1. Entonces, ¿qué es y igual a seno inverso de menos 1? Eso quiere decir que el seno de y da menos 1, tiene que dar menos 1. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros de los ángulos notables el seno de y da menos 1 por primera vez? Cuando usted va y recorre en sentido antihorario, recuerden que allá el seno de y nos dio menos 1, el seno nos dio menos 1, por acá abajo en 3 pi medio, ¿cierto? Damos la vuelta aquí, en 3 pi medio. Recuerde que la pareja ordenada que le correspondía era 0, menos 1, y el seno es la segunda componente, ¿sí? Entonces, el ángulo notable y igual a 3 pi medios hace que el seno de y dé menos 1. Entonces, uno quisiera que y igual a 3 pi medios fuera el número buscado, pero aquí hay un problema, ¿cierto? Para este caso en particular, 3 pi medios no pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios, que es donde actúa la función seno para las y, ¿cierto? Para las y. Entonces, 3 pi medios no se puede asignar como el valor buscado porque no está en el intervalo de las y, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurra, uno lo que hace es recorrer en el círculo unitario, pero en sentido horario. Entonces, recuerden que en el sentido horario eso causa ángulos negativos. Entonces, vamos a recorrer ese sentido así. Si lo recorremos en sentido horario, observen que ahora la cosa viene como así, ¿cierto? Usted empieza desde 0 y tran, va en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Cuando llega ya a donde era 3 pi medios, ahora él tiene otro nombre, ¿cierto? Eso corresponde ahora al punto 0, menos 1, pero el ángulo ahora es y igual a menos pi medios, ¿sí? Y ese es otro valor entonces para el cual el seno de y da menos 1. Y ese valor sí pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios. Eso quiere decir que el valor que vamos a escoger entonces para el seno inverso de menos 1 es menos pi medios. No se pudo 3 pi medios, ojo, porque se salía del intervalo. Entonces tuvimos que recorrer en sentido horario con ángulos negativos y entonces el seno inverso de menos 1 en este caso es menos pi medio. Ejemplo 4. Hallemos tangente inversa de menos 1. Entonces nos remitimos de nuevo a la equivalencia. Nuestra equivalencia ahora es y es igual a la tangente inversa de menos 1 si, solo si, tangente de y da menos 1. O sea que debemos determinar el valor de y para el cual la tangente de y da menos 1. Y sabemos de nuestros ángulos notables que hay un valor para el cual da 1, no para el cual da menos 1, pero sí para el cual da 1. Y nos vamos a basar en él para poder deducir cuál es el valor entonces para la tangente de menos 1, ¿cierto? Tangente de llenos de menos 1. Entonces miren, el valor pi cuartos de los ángulos notables que tenemos en nuestra tabla de ángulos notables muy especial, tangente de pi cuartos da 1. Si multiplicamos por menos 1 en ambos lados de esa igualdad, tangente de pi cuartos igual a 1 que observamos allá, entonces nos da que menos tangente de pi cuartos es igual a menos 1. Y recordando que la función tangente es una función impar, entonces tener tangente de menos x es lo mismo que tener menos tangente de x, es decir, el signo sale del argumento de la función trigonométrica en este caso. Entonces, digo que menos tangente de pi cuartos es lo mismo que tener tangente de menos pi cuartos, el menos entra en la función, ¿sí? O sea que tangente de menos pi cuartos nos termina dando igual a menos 1, porque recuerden que menos tangente de pi cuartos era igual a menos 1. Pero como menos tangente de pi cuartos es lo mismo que tangente de menos pi cuartos, lo que obtenemos es esa igualdad. Tangente de menos pi cuartos da menos 1. Y como y igual a menos pi cuartos pertenece a nuestro intervalo de restricción en las y, que es de menos pi medios a pi medios abierto, entonces se puede aceptar ese valor de y igual a menos pi cuartos, y lo que estamos diciendo es que la tangente inversa de menos 1 nos da menos pi cuartos. Ahí tenemos determinado el valor de la tangente inversa para ese número especial que es menos 1. Y finalmente hagamos una mezcla entre las dos, ¿cierto? Entre dos funciones al tiempo, entre el coseno y la tangente inversa en este caso. Entonces vamos a calcular el coseno de la tangente inversa de menos 3 cuartos. Entonces para ello vamos a llamarle y a la tangente inversa de menos 3 cuartos para hallar el valor del coseno de y para ese ángulo de menos 3 cuartos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la equivalencia a la tangente inversa en este caso. Entonces y es igual a la tangente inversa de menos 3 cuartos si, solo si, la tangente de y es igual a menos 3 cuartos, ¿sí? Entonces necesitamos hallar un valor de y que haga que la tangente de menos 3 cuartos. Entonces
No nos interesa la verdad ese valor de y, pero sí nos interesa mucho pues el valor de y de la tangente, sino la y que va a representar es en el coseno, que es el final. Entonces vamos a escribir tangente de y igual a menos 3/4. Y recordemos que cuando nosotros escribimos la tangente en función de algún ángulo, entonces, y tenemos un cociente, entonces el numerador representa al cateto opuesto y el denominador al cateto adyacente. Escribiendo eso como menos 3/4, estamos diciendo que la tangente tiene como cateto opuesto a menos 3 y como cateto adyacente a 4. Y eso de hecho ocurre en el cuarto cuadrante. Y vamos a calcular la hipotenusa porque nos interesa para deducir de ahí cuál es el valor para el coseno, porque el coseno viene en términos de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y eso es igual entonces a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 3 es el cateto opuesto, más 4 al cuadrado, que es el cateto adyacente al cuadrado. Todo eso nos da menos 3 al cuadrado, que da 9. Más 4 al cuadrado que da 16. 16 más 9 nos da 25. Y la raíz cuadrada de 25 que nos da 5. Lo pueden apreciar allá en nuestra presentación. La hipotenusa nos da 5 en el triángulo que se va a formar con ese cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa en el cuarto cuadrante. Y finalmente, puesto que el coseno de y es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, por eso tuvimos que calcular la hipotenusa, nos resulta que el coseno de y es 4/5. 4 porque eso fue lo que nos dio el cateto adyacente. Recuérdenlo acá, mírenlo. El cateto adyacente es 4. Sobre la hipotenusa que la acabamos de calcular, que nos dio 5. Entonces miren lo que obtenemos. De aquí, el coseno de la tangente inversa de menos 3/4 nos da 4/5, porque recuerden que estamos hallando el valor del coseno de y. Y el coseno de y es el coseno de la tangente inversa, pues y es igual a la tangente inversa de menos 3/4, porque así les llamamos desde el comienzo. Miren, aquí, llamemos y igual a la tangente inversa de menos 3/4. Entonces usamos esa y lo que hallamos fue el coseno de y, o sea, el coseno de la tangente inversa de menos 3/4, y eso nos dio 4/5. Muy bien, terminamos por hoy esta sesión número 8, que recuerden fue dedicada a la construcción de las 3 funciones, de 3 de las 6 funciones trigonométricas inversas que existen, ¿cierto? Los invitamos a construir a ustedes por sí mismos las 3 funciones trigonométricas inversas restantes, que vienen a ser la cotangente inversa, la secante inversa y la cosecante inversa, junto con sus dominios, rangos y gráficas, siguiendo un proceso semejante al que hemos hecho nosotros acá, restringiendo apropiadamente el dominio para que tenga inversa, dibujándola, consultando, ¿cierto? Eso es una cosa que les va a aportar mucho a ustedes para entender muy bien en qué consisten las funciones inversas, en este caso las trigonométricas. Y también ilustramos con varios ejemplos cómo calcular varias de esas funciones trigonométricas inversas para algunos ángulos muy especiales, ¿cierto? Y los invitamos de igual manera a tratar de calcular los valores de las funciones trigonométricas inversas, por lo menos para los valores de ciertos ángulos notables. Los acompañó hoy, como les dije, Juan Felipe Pineda. Fue nuestra sesión número 8. Nos vemos luego. Chao.